Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Parece que esta tarde vamos a tener todo tipo de prueba técnica. You can lower it down a little bit. Un poquito más, perfecto. Ahí me escuchan bien. Muy bien. Bueno, hermanos, así le invito que pueda abrir su Biblia conmigo. Vamos a estar considerando Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Justin, si quieres bajarlo un poquito más, bájalo un poco más. No somos muchos, así que me van a escuchar muy bien. Y esta tarde quisiera comenzar en nuestro tiempo, en las próximas semanas. Como ustedes bien saben, nosotros pues nos reunimos el segundo y el cuarto domingo del mes. Y quisiera comenzar una serie tratando de contestar la pregunta: ¿por qué soy bautista reformado? ¿Qué es un bautista reformado? Hay muchas personas que escuchan ese término y no saben lo que es. Como decir tin marín de dos pingües, usted sabe cómo decir. La gente no tiene idea de lo que es. Y pensé que sería muy importante comenzar esta serie con la meta de informar no solamente a ustedes que están presentes, sino a aquellos que nos ven por las redes sociales y muchas personas en las cuales nosotros podemos hablar y presentar el Evangelio y dar una claridad a ellos de qué es ser bautista reformado. Así que en el tiempo que nos resta en esta tarde quisiéramos hacer eso. Pero mientras tanto, sí le quiero dejar que de antemano vamos a hacer como un poco de una introducción histórica y después vamos a entrar en lo que es el texto de una perspectiva expositiva. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, lee la palabra del Señor. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así que la meta es contestar esta pregunta: ¿por qué soy bautista reformado? Muchas personas me han preguntado por qué comenzar una serie respondiendo a esa pregunta: ¿por qué soy bautista reformado? ¿Por qué no comenzar mejor tal vez con una serie de los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas o Juan, uno de ellos. O tal vez comenzar una serie de la familia cristiana. O tal vez una serie, ¿verdad?, de la salud mental. Una serie que habla de cómo lidiar con sus problemas financieros. En fin, tantos temas que se pudieran hablar. O hacer una serie que hable de cómo pelear el pecado de uno. Cómo tener una batalla contra el pecado que está dentro del cristiano. Y la respuesta es sencilla. En un mundo donde hay tantas iglesias, está la iglesia bautista, está la iglesia presbiteriana, está la iglesia luterana, está la iglesia pentecostal, está la iglesia anglicana, entre muchas otras iglesias. La pregunta que siempre me aparece cuando hablo con la gente y me dicen: ¿a qué iglesia tú vas, Edgar? Yo digo: voy a una iglesia bautista reformada, y por ende llega la pregunta: ¿qué es un bautista reformado? Así que yo soy bautista reformado porque nosotros sostenemos 5 ideas que son importantes. Hubiera muchas otras, pero solamente voy a dar 5, y en la primera vamos a comenzar la serie de esta tarde. Número 1, nosotros afirmamos la teología reformada. Nosotros afirmamos la teología reformada. Número 2, nosotros afirmamos la teología calvinista. Ahí ya a muchas personas se les fue el gozo porque escuchan el nombre Calvino y rápido quieren coger una piedra y decir: ese hombre malo, hijo del diablo. No, eso fue un hombre cristiano, y vamos a ver qué fue lo que él enseñó en la palabra de Dios. No fue algo que se inventó. Número 3, afirmamos la teología de pacto. Eso es muy importante entender porque nos hace ver cómo es que nosotros debemos de ver la palabra de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Número 4, nosotros afirmamos la teología bautista. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a estudiar. Y número 5, nosotros afirmamos confesiones y credos. Eso suena para muchos, pues eso suena católico, hermano. Bueno, suena católico, pero créame, eso no es una idea de la Iglesia Católica Romana, eso es una idea histórica. Así que, pero la pregunta entonces es, bueno, bautista reformado va a cubrir esos 5 puntos sobre varias semanas, pero yo todavía no entiendo lo que es la idea de ser reformado. ¿Qué es o qué significa ser reformado? Y ser reformado significa cosas diferentes para cada una persona.
Así que es razonable tener esa pregunta: ¿qué significa ser reformado? Y el término propio reformado significa, escucha bien, dar forma de nuevo. El reformar, yo sé que suena muy sencillo, es tomar algo y darle una forma de nuevo. Así que en su forma más sencilla, ser reformado significa estar formando la iglesia de nuevo a la imagen que Cristo nos dio de acuerdo a las Escrituras. Cuando hablamos de la reforma protestante, lo que los hermanos en la reforma estaban tratando de hacer, estaban tratando de convencer a la iglesia católica que lo que la iglesia católica estaba enseñando no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la reforma protestante, lo que los que estaban protestando estaban haciendo, es diciendo: no, volvamos a las Escrituras. La persona que es reformada es una persona que entonces ha tomado parte, entiende, afirma la necesidad de volver a la palabra de Dios. No a las tradiciones de los hombres, no a las tradiciones de la iglesia, no a las tradiciones de lo que ellos dicen. No, eso no importa. Lo que importa es entonces la palabra de Dios. Ahora vamos a ver ciertas creencias básicas. Todos los cristianos, reformados o no, tienen algunas creencias básicas en común. Estos puntos en común incluyen verdades como la idea de que Dios es real y se ha dado a conocer. Cristo fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cristo murió para perdonar los pecados del mundo y la Biblia es la palabra de Dios. Todos los cristianos ortodoxos deberían estar de acuerdo con estas enseñanzas fundamentales que se resumen en credos universales como el credo de los apóstoles y el credo de Nicea. Eso puede estudiarlo y lo vamos a hablar en semanas futuras con mucho más detalle. Es por esto que quiero aclarar que la razón de esta serie no es de menospreciar a nuestros hermanos presbiterianos, estos hermanos, ¿verdad?, luteranos, ortodoxos, los hermanos anglicanos y aún los hermanos pentecostales. Sí hay cristianos en las iglesias pentecostales. Y le damos gloria a Dios por eso. La idea no es decir que nosotros o lo que creemos como bautistas reformados, como si fuera como Martillo, es mejor que todo el mundo. Eso no es lo que estamos diciendo. Nosotros sencillamente creemos que nuestra interpretación constante de la palabra de Dios afirma lo que nosotros creemos para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es una forma más constante de interpretar la Biblia. Así que digo esto, como menciono, porque en estas iglesias hay muchos hermanos y hermanas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo y en su santo bendito evangelio. Ahora, uno de los aspectos como bautista reformado es que nuestra convicción, entendimiento e interpretación teológico es el más consistente bíblicamente. Y como bautista reformado creemos que nuestra hermenéutica, la hermenéutica es el estudio de cómo interpretar algo. Eso es la hermenéutica, es una ciencia, lo puede usar en cualquier libro. Hay una hermenéutica para estudiar diferentes géneros de libros. Nuestra hermenéutica y sistema interpretativo es más consistente cuando consideramos categorías bíblicas como la adoración. Nosotros creemos que somos consistentes en cómo adoramos a Dios en base a la palabra de Dios. Nosotros creemos que tenemos un entendimiento más consistente en lo que es el bautismo en las aguas. Nuestros hermanos presbiterianos, ellos bautizan a sus niños y nosotros como bautistas reformados no creemos que hay ningún tipo de enseñanza bíblica que nos diga que hay que bautizar a los niños. O sea, nosotros somos más consistentes. Nosotros también vemos de que tenemos esa consistencia en la doctrina de la santificación, la glorificación, la gran comisión y nuestro entendimiento escatológico sobre aquellos temas que han de venir, de las cosas que usualmente vemos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, que son escatológicas que han de venir. Así que también hay que entender que hay creencias distintivas de la teología reformada. ¿Y qué significa eso? La teología reformada también incluye algunas creencias distintas. Por ejemplo, los reformados tienen sus raíces teológicas en la reforma protestante, lo hablamos. ¿Usted entiende eso? La reforma comenzó cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania en el 1517. Lutero descadenó entonces el mayor movimiento para volver a las escrituras o la palabra de Dios.
Eso fue como quien dice el principio de este maremoto que ha pasado históricamente. La Reforma fue una respuesta a las prácticas que se habían desarrollado en la Iglesia Católica Romana. Roma enseñaba que las obras como rezar a los santos muertos, comprar indulgencias y la devoción a María eran necesarias para la vida cristiana, y lo creen al día de hoy. Pero los reformadores decían que la fe en la vida, muerte y resurrección de Cristo completaba la obra de la salvación. Si fuéramos a dar una versión abreviada de las enseñanzas de la Reforma, podemos mejor presentarlas en lo que son las 5 solas. Se llaman las 5 solas, pero nunca están solas. Se las describo. Número 1 está lo que se va a llamar sola escritura. Eso lo vamos a estudiar hoy. La segunda sería sola gratia. La tercera, solus Christo. Son palabras en latín, las vamos a explicar. La cuarta es sola fide. Y la quinta, soli Deo gloria. ¿Qué significa eso, hermano? Dijo mucho, no entendí nada. Permita explicarme. Sola escritura está hablando de que solamente en la palabra de Dios está la revelación de Dios. Que lo que la iglesia cree no está en las opiniones de otros libros, de otros testamentos. No, es la palabra única de Dios. La doctrina de sola gratia es que solamente es por la gracia de Dios que cualquier persona tiene aún vida. Si usted está sentado aquí es porque la gracia de Dios le ha alcanzado a usted hoy. Vemos entonces solus Christus, está hablando de que solamente es a través de Cristo que una persona puede ser salva. No es el purgatorio, ¿verdad? Donde alguien queda y hay que sacarlo, ¿verdad? Con una pala de miles de oraciones. No. Una persona es salva por la obra de Cristo Jesús. Vemos entonces que la idea de sola fide es de solamente por la fe. La fe como tal no tiene ningún poder. Lo que le da el poder o el valor a la fe es el objeto de la fe. Entendemos de que esto lo que indica es que nosotros somos salvos no por obras, sino por la fe. Nosotros somos salvos no porque oramos 3 veces al día, 4 horas de rodillas así con la cabeza en el frente del piso. No, nosotros somos salvos por la fe, por el creer de que Jesucristo es el Señor. Él vivió, murió y resucitó al tercer día. Y es en base a la obra de Él en la cruz del Calvario que cualquier persona puede ser salva en el pasado, en el presente y en el futuro. Y por último, la idea de soli Deo gloria, se dice de que todo es para la gloria de Dios. Todo lo que sucede es con el motivo de glorificar el Señor. Eso incluye a la gente en el infierno. La gente que está en el infierno, ay hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Si la gente en el infierno, Dios se glorifica como el juez perfecto, dando justicia a aquellos que quebraron su ley. Dando justicia a aquellos que no doblaron su rodilla al nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Así que vemos que esta idea de teología reformada se ve en lo que son las 5 solas. Y las 5 solas solamente fueron el comienzo. A través de un compromiso renovado con la única autoridad de las Escrituras, se desarrolló todo un cuerpo de doctrina reformada. Y la mayoría de las personas que siguen la teología reformada están de acuerdo en fundamentos como las 5 solas que se las presenté. Sin embargo, los cristianos reformados tienen su cuota de diferencias también. Muchos reformados difieren sobre la necesidad de ciertos credos y catecismos. Varían. Algunos ejemplos de las enseñanzas de Calvino, hay unos que no las aceptan, otros que sí. La teología de pacto y la confesión y catecismos de Westminster, que es de la iglesia presbiteriana. Luego está la causa perenne de controversia, las llamadas doctrinas de la gracia. Aquí es donde se vuelve la pelea con mucha gente. Las doctrinas de la gracia. Y lo que implica creer esas doctrinas. Y a menudo se conocen como el acrónimo TULIP en inglés, ¿verdad? Y eso lo vamos a estudiar también. Si uno debe de sostener estas enseñanzas para ser reformado, es un tema de disputa constante. Hay gente que dice, nosotros somos reformados, pero no sostenemos tales doctrinas. Sin embargo, estas cuestiones se aclaran a la luz de una creencia que se encuentra en el corazón de la teología reformada, que es la centralidad de Dios. Es por eso que hoy comenzamos esta serie contestando la pregunta ¿por qué soy bautista reformado? Con la primera de las 5 solas, la cual es sola escritura.
la cual significa que en las Escrituras solamente está la palabra revelada de Dios. En cierto sentido, este concepto de sola escritura nació públicamente en el famoso enfrentamiento de Martín Lutero, un monje católico, con los gobernadores del Estado y de la Iglesia en la Dieta de Worms, en la que Lutero fue llamado a retractar sus enseñanzas. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Lutero? Lo mismo que hablamos, de que solamente sola escritura, es por la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Esto es un aspecto de que solamente a través de Cristo, solamente es por la fe, no por obras. Eso es lo que está afirmando Lutero. Entonces, en una ocasión Lutero se presentó en este lugar solemne y dijo las palabras siguientes que han sido, como quien dice, escritas en piedra en la memoria de la historia. Él decía en español, claro, porque él no hablaba español, pero yo se lo traduje: a menos que me convenza la Sagrada Escritura o la razón evidente, no puedo retractarme. Porque mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, que Dios me ayude. Esto es un hombre de verdad, esto no es un cobarde, como muchos hoy en día, que por cualquier cosa se dejan ir de sus, lo que llaman convicciones. Aunque este fue el debut público de esta idea de sola escritura, un sentido histórico en Worms no era un concepto nuevo para Lutero. Lutero se había visto más o menos obligado a hablar en este sentido en debates anteriores, cuando algunos teólogos intentaban persuadirle de que cambiara sus opiniones. Lutero decía que era posible que los papas se equivocaran e incluso que los concilios eclesiásticos cometieran errores. Y la única fuente escrita absolutamente autorizada de la revelación divina es la propia Escritura. En otras palabras, todo el mundo puede estar mal, pero la Biblia no. Todo el mundo puede cometer errores, pero Dios no. Y eso vamos a verlo en más detalle en las Escrituras. Así que tenemos esta palabra sola que colocamos antes de la palabra Escritura, y la frase simplemente significa por la Escritura sola. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el punto de vista que nos preocupa con el uso de este término sola? En realidad hay más de una consideración, aunque todas están interrelacionadas. En la herencia protestante, prácticamente todos los protestantes abrazan el principio de la expresión semper reformanda. Es una expresión en latín y es la idea de que la iglesia siempre está llamada a someterse a la reforma y siempre está llamada a revisar sus propios credos y confesiones para asegurarse de que están en una conformidad con las Sagradas Escrituras. Mientras nosotros aprendemos más de la palabra de Dios, usted va a aprender y ver áreas que usted tiene que reformar, que tiene que mejorar, que tiene que aclarar, que tiene que arrepentirse. Así que afirman prácticamente todas las iglesias protestantes que tienen un credo, una confesión que es única en su comunión, se esforzarán por decir que sus propias confesiones no son infalibles y no tienen el peso de la Escritura, excepto en la medida que produzcan fielmente las doctrinas de las Escrituras. Por eso nosotros tenemos una confesión de fe de Londres de 1689. Es una segunda edición y nosotros nunca diríamos de que esta confesión es sobre la palabra de Dios. No, jamás. Está debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Así que sabemos que toda iglesia bíblica también afirma, sabemos que nuestras confesiones pueden estar equivocadas y algunas de las ordenanzas de nuestra iglesia son posiblemente incorrectas, pero esto es lo que creemos que es la verdad y mientras vayas a servir aquí, tienes esta obligación de someterte. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber un lugar donde en mi teología hay un error, pero como no estoy al tanto de cuál es, mientras no sepa cuál es, continuamos sirviendo de acuerdo a esa teología bíblica. Sola Escritura no elimina otras autoridades, por cierto. Más bien dice que solo hay una autoridad que puede obligar absolutamente a la conciencia, la Sagrada Escritura, y que todas las controversias sobre la doctrina y la teología deben de ser resueltas por la Escritura en un análisis final. Hay otros aspectos de esta sola, además de que la Escritura es la única fuente de revelación escrita y la única autoridad que puede obligar absolutamente, pero no es la única autoridad en absoluto. Por ejemplo, en el siglo
16 también se afirmó claramente que la Biblia es la vox Dei, el verbum Dei. En otras palabras, la palabra de Dios o la voz de Dios. La Escritura es infalible e inerrante porque nos llega por la superintendencia de Dios, el Espíritu Santo. La Biblia es inspirada en el sentido de que su autor es Dios. Aunque se transmita a través de escritores humanos, la fuente última de su verdad y su contenido proviene de Dios. Y Dios, por supuesto, es infalible. La Escritura es infalible e errante porque nos llega, como dije, por medio de la superintendencia de Dios. Los escritores humanos en sí mismos son falibles. Escuche bien. Pero el punto de vista del protestantismo, es un trabalenguas, hágalo después privado, es histórico y es que Dios asistió a las debilidades de nuestra humanidad caída para preservar la Biblia por su superintendencia divina y el ministerio especial del Espíritu Santo, de la corrupción que uno normalmente esperaría encontrar en los escritores de los seres humanos. Así que, aunque la Biblia nos llega con palabras y autores humanos, se considera de origen divino. En nuestros días se discute sobre la infalibilidad, la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Estas palabras han engendrado todo tipo de controversias teológicas. Me doy cuenta de que algunos han protestado en voz alta que la idea de una escritura infalible o inerrante no fue enseñada o abrazada por los reformadores magistrales del siglo XVI. Muchos dicen eso. Argumentan que estas ideas fueron el resultado de la intromisión de una especie de escolasticismo protestante que surgió en el siglo XVII durante la Edad de la Razón. Es un tiempo, ¿verdad?, donde las personas se llamaban los racionalistas. Todo tiene que ver con la razón. Y dicen, tenían una necesidad psicológica, emocional, de certeza hasta el punto que inventaron estos conceptos de inerrancia e infalibilidad. Otro de los puntos importantes de sola escritura en el siglo XVI, que ha llegado a ser muy importante para el evangelismo histórico, era un principio hermenéutico. Los reformadores no solo confesaron su punto de vista sobre lo que son las escrituras y de dónde proceden, sino que también expresaron su opinión sobre cómo debe interpretarse la Biblia y quién tiene el derecho y la responsabilidad de leerla. Una de las cosas radicales que ocurrieron en la Reforma fue la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, sacándola de las manos de quienes podían leer en latín solamente, y griego y hebreo, y poniéndola en manos de personas que solo podían leer en su propia lengua materna. Lutero tradujo la Biblia al alemán, Wycliffe la tradujo al inglés, y así sucesivamente. En algunos casos las personas que lo hicieron pagaron con sus vidas, porque la Iglesia Católica no le permitía a nadie traducir la Biblia fuera del latín, porque cuando usted no sabe interpretar la Biblia, el poder solamente lo tiene el que entiende el lenguaje. Ese ha sido el patrón de la Iglesia Católica. Por eso es que donde la Iglesia Católica siempre ha estado, usualmente el nivel de analfabetismo es altísimo. No les interesa que la gente aprenda, porque cuando hay ignorancia hay poder. Al contrario con la iglesia bíblica cristiana y bautista, que donde existe una iglesia reformada bautista siempre se enseña a leer. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que la gente lea la Biblia y conozca a Dios por sí mismo. Así que, como se vio, el principio de la interpretación privada se afirmó en el evangelismo histórico, lo que significa que cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de leer la Biblia por sí mismo. También tiene derecho a interpretarla por sí mismos. Como se vio en la cuarta sesión de Trento, Roma, escuchó que todo esto significaba que los protestantes estaban dando licencia al miembro de base de la iglesia, la persona más sencilla de la iglesia, no solo para leer la Biblia por sí mismo, sino para distorsionar su voluntad. Eso es lo que ellos decían. Por supuesto, los reformadores se horrorizaron ante esta idea. Dijeron que todo cristiano tiene el derecho a interpretar la Biblia por sí mismo, pero ningún cristiano tiene el derecho de malinterpretarla o distorsionarla según sus propios caprichos y sus propios prejuicios.
El principio de la interpretación privada se basaba en otro principio que es la perspicuidad de las Escrituras, que es una palabra de $3 significa claridad. O sea, la doctrina de la claridad. Lutero dijo que hay muchas partes de la Escritura que son difíciles de manejar y por eso necesitamos maestros en la iglesia, comentarios, etcétera. Pero el mensaje básico, ese mensaje que es necesario para que una persona entienda y capte, es claro para que cualquier persona lo lea. Cuando Lutero habló de hacer llegar la Biblia a los laicos, las personas, miembros básicos de una iglesia, él dijo, si se hace eso, se abrirá una puerta de iniquidad porque la gente empezará a crear todo tipo de horribles distorsiones, que es exactamente lo que ocurrió. Pero Lutero dijo, si ese es el caso y se abre una compuerta de iniquidad al abrir las páginas de la Biblia a la gente, que así sea. Eso es lo que dijo él. El mensaje claro es tan importante porque contiene el mensaje de nuestra salvación. Es tan importante y tan claro que asumiremos los riesgos de todas las distorsiones y herejías que conlleva para asegurarnos de que el mensaje central de las Escrituras sea escuchado. Como resultado de esta afirmación de sola Escritura, la Biblia fue puesta en la iglesia y a la lectura de las Escrituras y la predicación a partir de las Escrituras se convirtió en algo central en la liturgia, que es como ellos adoran. La liturgia es la forma que la iglesia adora, y el culto del protestantismo histórico. Así que consideremos ahora de nuevo la pregunta a la cual motiva esta serie. ¿Qué es un bautista reformado? Así que un bautista reformado afirma y suscribe a la teología reformada. Una de esas doctrinas de la teología reformada es la sola Escritura. Si usted se acuerda algo hoy, se lo voy a decir 10,000 veces, es sola Escritura. Así que consideremos ahora de una perspectiva bíblica. Usted tiene su Biblia abierta conmigo. Volvamos entonces a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En lo que nos queda de tiempo, quiero ser resumido y darle 3 puntos que vamos a extraer de este texto que nos va a dar una claridad de esta idea de sola Escritura. Número 1, vamos a ver el origen de la palabra. El origen de la palabra. Número 2, la utilidad de la palabra. Y número 3, vamos a ver el propósito de la palabra. Vamos a ver primero entonces el encabezado del origen de la palabra. Con su Biblia abierta, quiero que esté viendo la Biblia. Note que dice, toda la Escritura es inspirada por el Papa. ¿Eso es lo que dice? No, por Dios. Por los profetas falsos, por Guillermo Maldonado, por esa gente loca. No, es por Dios. Entonces, una de las buenas preguntas que yo recuerdo una vez que mis hijos me hicieron es ¿de dónde viene la Biblia? ¿De dónde viene la Biblia? Y esa pregunta es muy buena, es una muy buena pregunta porque indica que hay un interés sobre el origen y comienzo de la Biblia. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿De dónde viene la Biblia? Porque la gente dice, no, eso lo escribió hombre, eso no hay que creerlo en la Biblia porque eso lo escribieron hombres y eso tiene errores y eso no se puede confiar. Ese tipo de expresión se hace en la iglesia no, aunque en iglesias que no son sanas tal vez se cree, lo más probable, pero usualmente en lugares escolásticos, en centros docentes, universidades, etcétera. Y para eso quisiera citar lo que la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Apúntelo, yo lo leo en voz alta y usted me sigue. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero, escuche bien, ahora vamos a entrar en materia, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino, el contraste, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Así que la palabra interpretación, cuando estoy leyendo aquí esta idea, ¿verdad? En el lenguaje original tiene una connotación de una interpretación entendida como la liberación o el desenredo de algo. Cuando dice aquí que ninguna escritura es de interpretación privada, aquí se está hablando 2 de Pedro 1, versículo 20. Esto es importante entender, amigos y hermanos, porque es importante saber que nadie forzó lo que sería la palabra de Dios. Esta revelación no fue forzada por ningún hombre. No fue forzada por ningún hombre. Este aspecto de cómo es que la palabra de Dios llega a ser en un mundo donde hay muchos que creen que Dios sigue hablando por medio de hombres y mujeres, aunque sus palabras contradigan toda la Biblia. La gente cree que están hablando a favor de Dios. En este mundo es necesario recordar que ningún hombre y ninguna mujer puede forzar o manipular el origen de ninguna profecía o palabra o enseñanza de Dios. Nadie. O sea, la voluntad de ningún hombre produjo la revelación de las Escrituras. Al contrario, nota el contraste que está en el verso 21. Mírenlo con su Biblia abierta. Dice, porque nunca la profecía fue traída, la profecía nunca fue soltada o dada, lo que está diciendo por voluntad humana, sino que, ese es el contraste, mírenlo en su Biblia, sino que los santos hombres, ¿de quién? Mira la Biblia. Me mira a mí, yo no tengo la Biblia aquí, mire su Biblia. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, pero hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que hombres cristianos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que volvamos de nuevo a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante entender, amigos y hermanos, que la totalidad de la revelación especial de Dios es una que fue dada e inspirada únicamente por los medios de su Espíritu Santo en hombres imperfectos. Es de esta forma que Dios manifiesta su poder en el usar hombres pecaminosos, regenerados, que tienen el Espíritu Santo, para darnos lo que hoy conocemos, que es la Biblia, la palabra de Dios. Esta inspiración es importante porque esta palabra inspirada es el lenguaje original y nos da la idea, esta palabra inspirada, es decir, es respirado por Dios. Es como soplada por Dios. Esta palabra viene de adentro de los pulmones de Dios. Dios no tiene pulmones, pero para que tenga la idea, ¿verdad? Esto es el mismo concepto que cuando, por ejemplo, en el libro de Génesis nos dice de que Dios creó al hombre. ¿Se acuerda que cogió a Adán? Lo hizo del barro. Entonces después Dios viene y sopló en él. Ese soplo de espíritu, lo que se llama el ruaj. Ese soplo que viene de dentro de Dios, y la palabra de Dios, el mismo concepto se aplica, que es el soplo de Dios, viene de dentro de Dios. Y eso es muy importante entenderlo porque el origen de la escritura viene de adentro de alguien santo. Viene de dentro de Dios. Y nadie conoce a Dios a menos que Dios no se le revele. Y aunque Dios se le revele, usted totalmente no conoce quién es Dios. Porque Dios es infinitamente santo y separado a nosotros. Así que el Dios de sí mismo soplar, de sacar de verdad de quién Él es. Eso es algo muy, muy interesante, muy peculiar a cualquier otra religión del mundo entero. Por eso es que por esta razón ningún hombre puede causar, escribir por voluntad propia la revelación especial de Dios. Usted no es que se le mete la gana escribir la revelación de Dios. Eso no es así. Es por esto que necesitamos entender que el origen de la palabra de Dios es Dios mismo. Nota también que lo que es inspirado no son los autores de la Biblia. Dice que aquí, ¿qué es lo que está inspirado? La escritura, no los autores. En la escritura. ¿Por qué? Bueno, si no las escrituras de estos hermanos, hubiera más escritos. Porque ellos serían inspirados.
autoritarios, infalibles, personas que tienen, por ejemplo, eso es lo que la Iglesia Católica Romana dice, que el Papa es la autoridad de la Iglesia, está en el lugar del Señor Jesucristo. Hermano, qué blasfemia. No. Si fueran los autores inspirados, como dije, entonces ellos hubieran escrito otros trabajos, si tuviéramos esos trabajos, ¿verdad?, coleccionados porque son inspirados de Dios, pero no son ellos. Lo que fue inspirado fueron los escritos. Así que ya entonces podemos ver el primer punto, el origen de la palabra de Dios. Consideremos el punto número 2, la utilidad de la palabra de Dios. Mire con su Biblia abierta, continuemos. Miren lo que dice entonces, leamos desde el principio. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué dice después? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si ya entendemos que la palabra de Dios viene directamente inspirada por Dios mismo, pero ahora vamos a ver cuál es el uso e utilidad de esa misma palabra. En otras palabras, ¿cuál es el uso de la palabra de Dios? ¿Para qué es el uso? ¿Por qué es la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver entonces siguientes palabras para mejor definir cuál es el uso particular de las Escrituras para el cristiano. Número 1, la palabra enseñar es la que primera aparece en esta lista. Esta palabra en el griego es la palabra didaskalian o didascalian. No sé cuál es el enfoque, pero es la palabra didaskalian. Y esta palabra, mejor traducida, es la palabra doctrina o endoctrinar. O sea, la palabra de Dios primeramente es útil para endoctrinar, para enseñar aquellos preceptos e ideas que están de acuerdo a las Escrituras. Eso yo creo que es claro. Para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñarles a otros quién es Dios y qué Dios dice sobre su creación, el hombre, el pecado, salvación, Jesucristo, su plan de salvación, el infierno. Hay muchos temas que la Biblia habla. Y cada tema de la Biblia es un tema de doctrina, es una enseñanza. Así que la palabra de Dios es útil para enseñar. Pero esa enseñanza nos ayuda a entender y conocer quién es Dios, porque recuerde que usted no puede conocer un Dios que usted no puede percibir. Nadie percibe a Dios. La Biblia dice que el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero esa revelación le dice que hay un Dios, no le dice quién es Dios. Por eso es que los aztecas, los mayas, todas estas civilizaciones, ellos adoraban, hacían tambores, mataban, sacrificaban a niños, sacrificaban guayabas. Usted mira la historia de las cosas que hacían. Porque ellos tenían una necesidad de adorar, pero no sabían a quién adorar. ¿Cómo van a saber a quién van a adorar si nadie les dice quién es Dios? Si no vienen a traer la revelación de la palabra de Dios. Así que vemos que esta idea de enseñar es la idea de doctrina. Por eso la palabra tiene palabras sanas. Eso es lo que se llama cuando se habla de una iglesia sana, de la sana doctrina. Son enseñanzas que no son enfermas. Si es sana es porque no está enferma. Interesantemente ese es el lenguaje que la palabra de Dios usa. Palabra número 2 es la palabra redarguir. Esta palabra en el griego es la palabra elegmos, con G, elegmos. Y esta palabra presenta la idea que es un acto de ofrecer una mejora según una norma para sustituir un error. Así que es ofrecer una mejora para sustituir un error. En otras palabras, el redarguir es poder brindarles a aquellos que estudian la palabra de Dios una sustitución de aquello que no es correcto. Estamos hablando de reemplazar. Todo el mundo viene al Señor con ideas locas de quién es Dios, de cómo adorar a Dios, de cómo hacer. Usted prende el televisor y mire todos los cultos que se transmiten los domingos por Facebook. Y las cosas raras que pasan. Las cosas irracionales que la gente celebra, que no están en ningún lugar de la Biblia. La palabra de Dios entonces también sirve para el elegmos, para dar una mejora, para sustituir y quitar el error y poner lo correcto. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, en otras palabras, trae esa corrección, sustituye el error.
La palabra de Dios es útil para presentar y sustituir la mala enseñanza con una buena y pura, la cual está completamente revelada en las Escrituras. ¿Y qué significa esto para nosotros? Hermanos, de que nosotros, nuestra meta es de conocer más la verdad. La palabra dice que Cristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad no es un cuerpo de información intelectual. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si la verdad como tal fuera un cuerpo de información, entonces los más inteligentes fueran libres de sus pecados y no lo son. La verdad como tal tiene que ser alguien para que pueda entonces infundir lo que es su voluntad sobre otra persona y cambiar su ser, darle una nueva naturaleza. Por eso es que vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que más cortante que una espada de doble filo, dice la Escritura. Así que vemos de esta idea de redarguir. Continuamos. La tercera palabra en esta serie es la palabra corregir. La palabra en el griego es la palabra epanortosis, lo dije mal, correcto. Epanortosis, y esta palabra presenta la idea de un acto o expresión de crítica y censura. En otras palabras, el corregir es un concepto agresivo, la cual nos manda a censurar y a criticar aquellas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es corregir. El corregir no solamente es, ay muchacho, le estás haciendo mal. No, es de censurar. Tienes que parar lo que estás haciendo. La iglesia no es para estar corriendo con banderas como si fueras un payaso. Eso pasa, ¿tú lo has visto? Yo lo he visto. Pero esa gente no sabe lo que es adorar a Dios, porque nadie les ha enseñado. Porque no tienen una teología histórica, no tienen una teología sana, no tienen doctrina correcta. Entonces una persona cuando va a corregir con amor, escuche bien, con amor, no sea grosero. Es censurar las cosas que no son correctas. La palabra de Dios es útil para criticar y censurar toda idea y concepto que va en contra de la revelación de la palabra de Dios, y esto incluye nuestras ideas culturales. No es que así es mi cultura, a Dios no le interesa si es su cultura. Si no es bíblico, pues no se puede practicar. Es más, si la Biblia dice que no. No, porque es que, hermano, donde yo vengo, y digo esto con respeto, no me estoy burlando. En mi cultura, ¿verdad? Nosotros pues tenemos también mujeres que son pastoras. Pues hermano, está bien, pero no porque su cultura lo permite es bíblico. No porque algo sea legal es moral. Si ese fuera el caso, entonces el aborto sería algo bueno. Si ese fuera el caso, entonces las leyes que están favoreciendo a aquellas personas enfermas transgénero, la cual no existe esa idea. Eso es de trans, nadie va a trascender nada de su género, eso es una mentira. Esa palabra es una palabra de fantasía porque no existe. Nadie ha transicionado nada. Pero el mundo y las cortes afirman como algo moral, algo que es inmoral de acuerdo a la palabra autoritaria de Dios. Por eso hay corrección. Y Dios censura las palabras que están en contra de su palabra, la cual es santa y perfecta. Así que nuestras ideas culturales, nuestros conceptos bíblicos, nuestras prácticas en la vida diaria cristiana. Si yo no me comporto como cristiano, usted está mal. Si yo no amo a mi prójimo, a mi esposo, a mi esposa de una forma bíblica, si yo no creo a mis hijos de una forma correcta, usted está mal. Y usted tiene que someterse a la autoridad de la palabra de Dios y ser corregido por la palabra de Dios. Censurar lo que no es de Dios. Cuarta palabra. La cuarta palabra es instruir. Esta palabra en el griego es la palabra paideia, y esta palabra presenta la idea de instrucción o crianza en toda la educación de un discípulo, tanto el cultivo de la mente como la de la moral. Así que se entiende como la crianza y educación de los niños. Esta idea de paideia es instruir y formar la mente y la moral, como usted lo haría con un niño. Y mire qué interesante que la palabra de Dios está, una de las formas utilitarias es de formarlo usted. Cuando usted viene a Cristo, usted no sabe y no tiene madurez espiritual. La palabra de Dios lo va a formar, lo va a ayudar a entender grado por grado quién es Dios, qué es lo que Él desea, qué es lo que Él odia y quién usted tiene que ser de acuerdo a esa revelación. Y no es de la noche a la mañana.
Eso es parte de otra doctrina que es la doctrina de la santificación, la cual la Biblia nos enseña. Así que vemos que esta instrucción es una en la cual su contenido está basado en la justicia o en el estándar de Dios, la cual es revelado en su palabra. Si ve el texto, note que dice, mira lo que dice ahí, mira su Biblia, para instruir en justicia. No es solamente instruir, no, es instruir en justicia. Porque hay personas que toda la vida nos instruyendo como sinvergüenzas, ¿verdad? Como ráfagas del mundo. Pero no. El Espíritu Santo viene, trae esa palabra para entonces instruirlo en justicia, instruirlo en la ley de Dios, instruirlo para que sea conformado a la imagen de Cristo, instruirlo para que usted pueda querer ser como aquel que nos redimió, como aquel que nosotros esperamos, el que nosotros amamos, el que nosotros estamos con gozo esperando su llegada triunfal. Instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para instruir y criarnos con la mente, reformar nuestra moralidad en nuestra mente y vida diaria. Esto es vital porque muchas veces pensamos que porque ya estamos maduros, tenemos edad. Estamos en edad, nosotros ya tenemos unas cuantas canas, ¿verdad? Estoy ya a punto de coger mi pensión, mi 401k, mi IRA, todas esas cositas, ¿verdad? Ya yo conozco de la vida, a mí nadie me tiene que enseñar nada. No me venga usted a decir a mí que yo no sé, yo sé, el que no sabe usted es menor que yo. No. La palabra de Dios le va a hablar a usted a la edad que usted tenga como si fuera un niño para ayudarlo a formar su mente, para formarlo a la imagen de Cristo. Así que, ¿cuál es el efecto de esta idea en nuestra vida cristiana? Bueno, repasemos de nuevo que la utilidad de la palabra de Dios es para enseñar los preceptos de Dios, para redarguir y brindar un sustituto de lo que hemos aprendido y entendemos de la palabra de Dios que no es correcto. La Biblia va a sustituir. 3, para corregir todo entendimiento y práctica que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y 4, para instruir en justicia, asegurando que sigamos siendo criados conforme a la palabra de Dios. Así que vimos el primer punto, el origen de la palabra. El segundo punto, la utilidad de la palabra. Por último, vemos el propósito de la palabra. Leamos de nuevo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí vamos a enseñarle. Aquí usted sabe cuál es el propósito. A fin de. Es una forma de entender propósito. Todo propósito tiene una meta. Y la meta de la palabra de Dios es esa. A fin de. ¿De qué? Que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Enteramente preparado. ¿Para qué? Para algunas buenas obras. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Para toda buena obra. Hemos visto que la Escritura toda viene de Dios por medio de la inspiración del Espíritu Santo y esta inspiración tiene como utilidad enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero ahora vamos a ver la meta final por la cual Dios ha revelado su palabra a su pueblo. Nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene como tema central la obra redentiva de Cristo Jesús para poder reconciliar el hombre con Dios. Esa es la temática de la Biblia. Y por eso es que todo el propósito primordial es que el hombre y mujer que han sido salvos por la gracia de Dios llegue a la perfección. ¿Esa es la meta? ¿Será esa la meta? De que la gente sencillamente sea perfecta. Que siempre saquen de 10. De que ya no vaya a pecar nadie, que todo lo que usted haga sea perfecto. ¿Será eso lo que está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Estará diciendo Pablo a Timoteo que la palabra de Dios nos puede hacer perfectos en ese aspecto literal? Eso es lo que está diciendo. Sin fallas, sin faltas, literalmente hacernos perfectos. Vamos a perder peso, nos vamos a ver lindos. ¿Será eso? Eso no es lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo entonces? Está diciendo que la palabra de Dios no nos garantiza ese tipo de perfección, pero que significa la expresión entonces a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa eso? Es una buena pregunta. Esta palabra, esta idea, ¿verdad?, de perfecto en el lenguaje original, la palabra artios, y esta palabra tiene el sentido de equipar a una persona. Nos da la idea de amueblar o equipando con todos los componentes necesarios para una tarea o propósito.
No es que Dios nos va a hacer perfectos como usted tal vez se lo pensó, sino que Dios nos va a equipar y nos va a amueblar a nosotros como si fuéramos un cuarto para un uso particular. Si usted fuera a amueblar una iglesia, usted tiene que tener ciertas cosas. Saque lógica conmigo, póngase a pensar. Bueno, necesitamos primero, ¿verdad? Las sillas, las butacas, como usted quiera llamarlo. Necesitamos un púlpito para poner la Biblia, ¿verdad? Usted necesita tal vez un micrófono, necesita bocina, obviamente techo. Bueno, al menos no es necesario, porque si llueve lo va a necesitar. Hay cosas básicas que usted necesita para cuartos particulares y cumplir el propósito de ese cuarto. Si está en el baño, usted va a estar muy agradecido porque tiene que haber un toilet. Si no hay, pues no es un baño. Entonces, en esa misma idea, nosotros entonces somos equipados, amueblados como si fuese, por la palabra de Dios para el uso por la cual Dios nos salvó. Esta palabra, como digo de nuevo, artios, está mostrando esa idea. En otra palabra, la meta principal de la palabra de Dios para nosotros y todos los santos es que nosotros podamos ser equipados por el Espíritu Santo, habilitados, es otra palabra, por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado para el trabajo evangelístico en esta tierra. ¿Usted sabe por qué Dios salva a la gente? No solamente para que vayan a estar donde esté Jesús, sino que Dios salva a la gente para que esa gente le hablen a otros de Jesús. Por eso la gran comisión es de ir pues por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso no se lo dice a la gente perdida, eso se lo dice a los cristianos. Entonces aquí lo que estamos hablando para toda buena obra es el deseo de Dios que nosotros hagamos esa buena obra. De decirle a otros, mira qué tan bueno ha sido Dios contigo. Porque es que tú eres malo, muchacho, tú eres mentiroso. Mira, aunque no me vengas a admitir todos tus pecados, pero tú estás mal. Tú lo sabes porque tú tienes una conciencia sucia. Toda persona sin el perdón de Cristo tiene una conciencia sucia. Tiene un sentido de culpabilidad. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos dice, has pecado, más puede Dios que tu pecado. Dios es hábil y poderoso y soberano para salvar al pecador más malo. En el mercado profundo y oscuro del pecado, Dios tiene la habilidad de salvar y regenerar para poder crear a esa persona, santificarla y hacerla a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios Padre desea que nosotros seamos equipados enteramente para toda obra, no para algunas o las que a ti te gustan, para todas. Todas esas buenas obras. ¿Cuáles obras está hablando Pablo? Hemos mencionado algunas. Repasemos entonces. Hemos visto el origen de la palabra. Hemos visto la utilidad de la palabra. Y hemos visto en este punto final el propósito de la palabra. Si tú, amigo, amiga, no estás en Cristo, lamentablemente, todo esto me alegro que lo escuchaste. Uy, eso suena feo. Suena como irrespetuoso. No, es la verdad. Porque nada de esto se te aplica a ti. Nada de esto se te aplica a ti. ¿Por qué? Porque aunque sí se te aplica la realidad de que la palabra es inspirada por Dios y Él se revela de acuerdo a su palabra, pero esa palabra no tiene ningún poder para hacerte algo porque no te has arrepentido. El Creador, el que ha creado todas las cosas, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el agente, ¿verdad? Que trae convicción, el que habita dentro del cristiano y nos da el poder para poder llevar a cabo todas estas obras, no está dentro de ti. Por eso digo que no es para ti. Pero lo que sí es para ti es que este mismo Dios que ha revelado, que ha dado una claridad, una expresión perfecta de sí mismo en la persona y la obra de Cristo Jesús, te llama a ti hoy que vengas hacia Él. Te llama a ti hoy que corras a sus pies como si fuese y que te arrepientas de tus pecados y entiendas de que tú te tienes que arrepentir porque has pecado delante de un Dios perfecto que se ha revelado. Yo sé que Dios es santo porque su palabra lo revela. Yo sé que tú eres pecador porque su palabra lo dice y Dios no miente y tú sí mientes. No es difícil. Es imposible creer y tener fe porque es una obra de Dios. La fe es un don de Dios. Así que amigo, amiga, no te quiero dejar en la miseria de tu pecado. No te quiero dejar ahogándote como quien dice en el mar de tu miseria. Te quiero tirar el salvavidas, la información necesaria para que puedas, verdad, por la gracia de Dios, puedas ejercer y puedas ser salvo
para la gloria de Dios. Porque si toda palabra es inspirada por Dios, Él la inspiró para que pueda alcanzarte a ti hoy. Para que tú puedas ser enseñado, para que puedas ser redarguido, para que puedas ser corregido, para que puedas ser instruido en justicia. Porque Dios quiere que tu fin sea uno donde seas equipado para hacer todo aquello por la cual Él te salvó. Él quiere que tú estés totalmente preparado, preparada, amigo y amiga, para hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor nos ayude para poder llevar a cabo esto. Amigo, amiga, clama al Señor. Arregla tu vida con Cristo hoy. Porque nadie te va a prometer. No mañana. 5 minutos de ahora nadie te los promete tampoco. Hay personas que mueren de infartos. Hay personas que mueren, ¿verdad?, de diferentes situaciones. Dios quiera, amigo y amiga, que el Señor venga y haga morada dentro de ti. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de abrir tu palabra, de comenzar esta jornada, de entender qué es un bautista reformado a la luz de la palabra y entender particularmente esta doctrina de sola escritura. Gracias porque tu palabra es lo único que necesitamos para conocerte, lo único que necesitamos que va a dictar nuestra forma de vivir, lo único que necesitamos para poder servirte. Ella va a deletrear y específicamente decirnos quién tú eres, Dios, quiénes somos nosotros y cómo nosotros debemos de responder a la realidad de que somos pecadores. Señor, en este día complácete en salvar a muchos por el poder de la misma. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén.